todos. Buenos días, Diana. Buenos días, profesores. Buenos días, señor vicerrector. Buenos días, profesor Fred, profesor Iván, la profesora Flor Ángela, profesor John. A todos los que se conectan a esta hora agradecemos la puntualidad y por supuesto la disposición para escuchar este tema de tanta importancia en la construcción colectiva que tanto se ha empeñado la señora rectora, la profesora Dolly. Y bueno, hoy queríamos hacer una reunión con ustedes para resolver dudas, para precisar detalles. Y por supuesto, pues la reunión la está liderando el señor vicerrector, el profesor Juan Camilo Restrepo Gutiérrez. También estará con nosotros Juan Manuel Restrepo, quien es el jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Y también estarán dos funcionarios de la Oficina de Planeación acompañándonos en este proceso de socialización de lo que se viene tan importante, que son la citación de los claustros. Cuál es la metodología, qué es lo que se va a discutir allí. Esas son algunas de las dudas que pretendemos resolver el día de hoy. Así que, señor vicerrector, le doy la palabra para que ofrezca el saludo para todos. Muchas gracias, Natalia. Un saludo muy especial para todos. Muchísimas gracias a los que se encuentran en este momento acá presentes. Gracias por acompañarnos. Vamos a abrir un espacio hoy de discusión y de conversación frente a la construcción del PLAY, del Plan Global de Desarrollo, pero centrado fundamentalmente en el PLAY. Quiero frente a esto señalar como dos elementos rápidamente, dos elementos como principales. Lo primero es establecer, digamos que algunas premisas. Todos sabemos que cuando inicia un periodo rectoral, cada uno de los rectores establece un plan global de desarrollo. Y todos sabemos que en el en el periodo anterior de la administración segunda del profesor Ignacio Mantilla, pues aparece una propuesta de resolución de la construcción de un plan estratégico, digamos, a un largo plazo. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de ese plan estratégico y cuáles serían como los objetivos del Plan Global de Desarrollo? El objetivo del plan estratégico a largo plazo, pues lo que pretende es establecer los grandes retos que tiene la universidad de mirada hacia el futuro. En este caso, pues se hace un escenario de planteamiento, digamos, a unos 12 años que involucrarían alrededor de unos 3-4 periodos rectorales y los elementos establecidos en el Plan Global de Desarrollo de la profesora Dolly. Son como los dos escenarios. El escenario del Plan Global de Desarrollo propuesto por la señora rectora para el primer periodo 2018-2021 se iba a constituir de alguna manera o se constituyó de alguna manera en el primer escalafón para la construcción del PLAY. Todos sabemos que la rectora allí propuso unos elementos esenciales en términos, digamos, de lo que ella veía, cómo debería avanzar la Universidad Nacional de Colombia. Y por supuesto fue el proyecto respaldado de alguna manera por el Consejo Superior Universitario. En ello tenía como tres elementos centrales. Tenía un escenario centrado en la formación integral, un escenario centrado en una convocatoria permanente a la comunidad universitaria para que existiera una comunidad académica integrada y una integración con la sociedad en el desarrollo de nación desde los territorios. Esas eran como parte de los elementos fundamentales. La señora rectora establece, digamos, cuando hace su proceso de empalme, que es un proceso en donde convoca alrededor de unas... si quieres, pónmelo, Natalia, gracias. ¿Puedes poner en modo presentación, por favor? Dice, es un PDF. ¿Y lo puedes poner en pantalla completa? Ponlo en pantalla completa entonces. Perfecto, gracias. Dejémoslo así entonces. Si quieres me ayudas y vas subiendo. Parte del proceso, vale, pasa a la siguiente diapositiva, que era la que había mencionado ahorita. Déjalo ahí en este momento. Si bien decía que la propuesta que planteaba la señora rectora para su primer periodo rectoral se establece
como esa base cero para la construcción de ese play, las dimensiones de todas maneras de los dos escenarios son completamente distintas, porque la dimensión del play lo que busca es establecer unas vías, una especie de autopistas, una especie de franjas grandes en donde hacia dónde debe ir la universidad. De allí todos sabemos, los que hemos de alguna manera estado involucrados en la reflexión sobre el play, por ejemplo, en un tema como la gobernanza y la gobernabilidad, que implica múltiples elementos y múltiples escenarios que no, posiblemente no seamos capaces de resolverlo en un solo periodo de administración, porque tiene que ver con modificaciones del estatuto general o porque tiene que ver, digamos, aparte de esa conceptualización gruesa, pues con muchos elementos. Mientras que un plan global de desarrollo sí busca, obviamente, establecer unas dimensiones que tienen un periodo definido, y en este caso el periodo definido era un periodo rectoral. Entonces, digamos que esa primera propuesta que hace la señora rectora para el primer periodo rectoral se establece como esa base cero, pero paralelo a esto se empieza un proceso de construcción del play. El play en este momento está en una segunda fase, en una fase ya muy cercana a poderlo entregar al Consejo Superior, que se espera obviamente entregarlo a finales de este año, lo mismo que el segundo plan de desarrollo de la propuesta de la profesora Dolly Montoya. Entonces estaba diciendo, y esta es una presentación que ella hizo hace poco en una reunión que tuvimos de planeación para seguir reflexionando y pensando sobre estos temas y establecer, digamos, las dinámicas de cómo podríamos avanzar en las discusiones en cada una de las sedes y cómo desatar los procesos de claustros y colegiaturas y de reflexión tanto en cada una de las sedes como en cada una de las facultades y de los departamentos. Entonces, en ese sentido, voy a pasar muy rápidamente, son 28 diapositivas, pero lo voy a pasar muy rápidamente mostrando algunos elementos que son fundamentales. Esos son algunos elementos que se encuentra, digamos, la señora rectora cuando empieza su proceso de empalme para el primer periodo rectoral. Y allí hay unos elementos, devuélvete al anterior, Natalia, por favor. Ahí hay un elemento, por ejemplo, miren el primer punto, dice una necesidad de planeación a largo plazo, una desarticulación entre las sedes, la universidad multisedes a integrar. En palabras de la señora rectora, el esquema de multisedes ya jugó, funcionó de alguna manera hasta cierto punto, pero ya no hay cómo sobrepasarlo. Por eso la propuesta que ella establece es un escenario de un escenario de no multisedes, sino intersedes, que lo que busca es precisamente la integración de todas las potencialidades de la universidad en sus diferentes sedes. La necesidad de una reforma académica del 2007, todo el proceso de autoevaluación que ustedes ya lo vieron, de reducir el déficit de funcionamiento y hacer mucho más eficiente la administración. Dale a la siguiente, Natalia. Una automatización de procesos administrativos y misionales, y aquí es donde entra de una manera muy clara todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Obviamente la transformación digital asumido no solamente como un tema de equipos de procesos, sino también como una transformación cultural. La sostenibilidad financiera para el hospital universitario y para Unisalud, en donde se establece obviamente desarrollar una segunda fase de expansión del hospital, y cuando la profesora Dolly ingresa en su primer periodo rectoral, pues obviamente estaba la sede de La Paz sin recursos, sin profesores, sin diseño académico, y ha sido parte de ese trabajo que ella emprendió desde sus primeros días de administración. Dale a la siguiente, Natalia. Entonces se establece, digamos, que la posibilidad de esta construcción de este play como un proyecto colectivo y cultural de nación, y allí se establecen algunos elementos que son como los elementos de base. Por un lado, el propósito superior; por otro lado, el ADN institucional, las 4 líneas de políticas planteadas por la señora rectora, y la UNAL, digamos, desde esa mirada de contribuir a la formación de ciudadanos con capacidades de transformar realidades individuales y colectivas de manera ética y con compromiso social. Dale a la siguiente, Natalia. Dale a la siguiente, Natalia, a un cronograma perfecto. Dejemos esta línea de tiempo que me parece que es muy importante. Digamos, lo primero es el proyecto doctoral de la profesora Dolly en el 2018. Lo segundo, la ejecución obviamente del Plan Global de Desarrollo entre el 2019 y el 2021. Todo en el 2019 aparece obviamente
obviamente toda la propuesta de la Misión Internacional de Sabios y aparece el informe de autoevaluación institucional de la Universidad Nacional, que da pie posteriormente a esa consolidación de un segundo proyecto rectoral o una propuesta rectoral entre el 2021 y el 2024, y obviamente el informe de evaluación externa con fines de acreditación institucional del CNA. Todos estos elementos son la base precisamente que se ha establecido para esa construcción del PLAY. Yo quisiera, Juan, para no extenderme, digamos, estaba dando un poquito de tiempo mientras vos estabas en tu cita médica virtual, pues obviamente tratando de hacer una contextualización inicial, pero centrándonos y para retomar el tema y darle la palabra a Juan Manuel, digamos que los objetivos son los siguientes. Por un lado, entender que el proceso de construcción del PLAY es un proceso que empieza desde el mismo 2018, 2019, cuando la profesora Dolly arranca en su primer periodo rectoral, porque esa construcción de ese plan global se constituye como en el punto cero, en el punto de partida. Lo segundo es que este nuevo plan rectoral y el PLAY están, digamos, de alguna manera muy enlazados en términos de lo que se pretende de manera conceptual en la universidad, y obviamente son las bases que se ponen al servicio de la comunidad universitaria en este momento para poder terminar la segunda fase de construcción y de reflexión frente al PLAY y aprovechar el escenario para la construcción de ese plan global de desarrollo del periodo 2021-2024 de la propuesta rectoral de la profesora Dolly. Creo que dejaría ahí, Juan, si te parece, y más bien adelante tú con el informe que quieres compartir. Bueno, listo, vicerrector, muchas gracias. Y disculpa ahí, pues, esta es la vida actual. Ahí ya me dijeron, bueno, ya lo van a llamar para hacerle una prueba COVID, porque los síntomas de esta gripa no se sabe en este momento de dónde salen, pero en cualquier momento uno se puede contagiar, ¿cierto? Bueno, profesores, buenos días para todos, y estamos en la fase final de estas dos estrategias, diría yo, vitales para la universidad, que uno es el Plan Estratégico Institucional y otro el Plan Global de Desarrollo. Creo que el vicerrector ya le dio una entrada importante al concepto, sobre todo de ligar, de unir, de saber que las dos cosas están muy entrelazadas y corresponden a un solo proceso que empezamos justamente en el 2018. Adelante, Manuel. Siguiente. Bueno, aquí está un tema importante de la planeación estratégica que tiene que ser capaz de responder por un pensamiento de largo plazo con la modalidad actual o la tendencia actual de que uno no puede, que uno no puede hacer un planeamiento estratégico de muy largo plazo sin poder realmente hacer una mirada muy cercana. Es decir, uno hace planeación de largo plazo, pero haciendo de inmediato una capacidad de poner eso en un contexto cercano. Perdón. Bueno. Siguiente, por favor. Espere, Manuela, que no estoy viendo la pantalla. Esto se movió aquí. Ahora sí. Bueno, entonces, esto que está aquí es todo el proceso que hemos hecho en el plan, ¿cierto? Todo lo que hemos realizado ya desde, como lo planteó el vicerrector, desde el propio 2018. Entonces aquí hay una misión y una visión de 2034, un propósito superior, un ADN organizacional y unos objetivos estratégicos que fueron planteados dentro de la misma, dentro del mismo equipo de trabajo y dentro de toda la estrategia que se desarrolló para
el PGD 2019-2021. De esa manera, nosotros planteamos y discutimos toda la universidad profundamente cuál es la visión de 2034. Esa es la primera parte que había que hacer para actualizarla, dado que la admisión y todo lo que se había trazado era desde el 2007 y vencía en el 2017, que fue planteado por la administración del profesor Basselman. Una fase 2, ¿cierto?, fue el análisis técnico de tendencias. Aquí se hizo un diagnóstico, una exploración, se invitaron expertos de la universidad, profesores con mucha trayectoria, que realizaron los documentos bases para la discusión, problemáticas, tendencias, y aterrizar eso en el contexto nacional, ¿cierto? En una fase 3 es muy importante, lo que hicimos en la sede fue unas mesas de trabajo con unos líderes académicos de cada una de las sedes. En el caso de Medellín nosotros fuimos diría yo, muy exitosos, porque contamos con mucha disponibilidad de los profesores para liderar y para participar, de los estudiantes no tanto. Esa orientación, de ahí salieron unas orientaciones estratégicas y unos documentos que se enviaron al nivel central, a la Dirección Nacional de Planeación, para hacer una consolidación de hacia dónde nos movíamos, qué se leía de lo que la comunidad estaba demandando, y qué piensa la comunidad de esta trayectoria que lleva a la universidad hacia una planeación de muy largo plazo, repito, con la capacidad que tiene que desarrollar de tener acciones muy inmediatas, ¿cierto? En la fase 4, que se hizo una deliberación nacional, se llamaron las mesas nacionales, se hizo una síntesis de todo este proceso y se subió todo esto a un solo, como a un consolidado que dejó dos componentes. Unos componentes de los acuerdos totalmente, en qué está de acuerdo toda la gente, ¿cierto? Y el otro, en qué no está de acuerdo, y que en vez de ponerle desacuerdo, le llamamos disensos, ¿cierto? Y ahora estamos en la última fase, en donde ya necesitamos es precisar metas y caracterizar para llegar justamente a lo que es el PGD en el 2022-24, que tiene que ser el que ya empieza a poner parte y componentes muy claros de la línea de largo plazo al 2034. Siguiente, Manuel. De todo ese trabajo de la fase 4, que yo he llamado, o que hemos llamado la consolidación y la identificación de consensos y disensos, salimos en unos escenarios usando esta teoría de la perspectiva, de los escenarios favorables y posibles y convenientes, nosotros, o los que no, y nos quedamos obviamente con una universidad integrada, armonizada y proyectada. Esa es la principal apuesta, que tiene esos 4 componentes que están ahí: una formación integral de bienestar y cobertura responsable, la investigación interdisciplinar orientada a problemáticas regionales, ¿cierto?, y una proyección territorial, que digo yo que es la consolidación de lo que la rectora ha llamado del escritorio al territorio, ¿cierto? Finalmente, el cuarto elemento muy importante es la transformación institucional, que es la mirada que tenemos que tener si la universidad va a conservar las mismas estructuras que tiene desde el siglo XIX o XX y XX, ¿cierto? O la universidad va a empezar a configurar y a darle vida a otras maneras de integrar las disciplinas, los saberes, y a identificarse más de qué manera, ¿cierto? Entonces eso incluye unas transformaciones estructurales, organizacionales, la transformación digital que ya mencionó el señor vicerrector, y muchas otras características que son muy importantes para nosotros. Adelante. De ese consolidado, de esa fase 4, y de lo que sí hay totalmente acuerdo, y detectamos como que esto es la comunidad, profesores, estudiantes, directivos,
sabemos que estas 4 cosas son las líneas, estos 4 temas son las líneas de trabajo donde nosotros nos tenemos que mover, que están ahí. Son las que mencioné atrás, y ellos tienen unas claves que son qué es, y esto está todo consolidado en los documentos del PLEI, ¿cierto? Que aparecía ahora ya en el sitio web, y aquí están las claves, qué son y cómo se identifica, de cómo vamos a trabajar cada uno de estos 4 componentes a los que llegamos como el escenario más favorable en el que la universidad debe navegar hacia el futuro. Adelante, Manuel. Para poder llegar a ese escenario, como lo he repetido, lo he dicho varias veces, siempre pensando en un largo plazo, pero ¿cuál es el punto? Diciendo cuál es la tecla que va a tocar, qué es lo que voy a mover para poder actuar, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se identificaron unos núcleos de gestión donde la universidad tiene que participar, ¿cierto? Tiene que actuar. ¿Dónde voy a actuar yo para aterrizar? Están estos núcleos de gestión concretos donde pueden aparecer acciones identificadas directamente que traen las transformaciones que estamos proponiendo, y se dividen en 2. Una parte de núcleos de gestión principales, y miren los de abajo, son núcleos transversales o de soporte. Abajo está todo el tema financiero, infraestructura y recursos tecnológicos, formación integral, normatividad, gestión de la cultura organizacional, planeación, internacionalización y cooperación, y gestión de la comunicación. Y en los otros, en los campos de acción que tienen que ver más con el quehacer misional de la universidad, está la gestión de los procesos docentes y académicos, la investigación, gestión de la pertinencia, el liderazgo y el impacto en la sociedad. Eso hace referencia a que la universidad tiene que mirar cada vez más cuáles son los indicadores. Nosotros tenemos muchos indicadores numéricos, pero es importante sacar indicadores de impacto social estamos en esa tarea de construirlos, y que no son de manera alguna, ni para nosotros ni para ninguna otra organización de nuestra categoría, una tarea fácil, pero es vital para poder mostrar cómo estamos impactando sobre todo en los territorios. Un cuarto punto es la gestión del modelo de gobierno y gobernabilidad. Nosotros creo que es un tema a actualizar, a eso me refería ahora con el tema de las unidades académicas, van a seguir siendo las mismas, nosotros duplicamos áreas curriculares y departamentos, en muchas partes son lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a eso? Los institutos, ¿cuál es el papel que van a tener en una universidad cada día más investigadora, ¿cierto? Y finalmente el sexto punto, la gestión de la organización y la eficiencia administrativa. Adelante, Manuel. Esta lámina es una lámina resumen, diría yo, ¿cierto? Es una lámina resumen de todo este trabajo, y que muestra cómo es la historia de la universidad, ¿cierto? De este proceso en la universidad. Miren, está presentado por el equipo como si fuese un Tetris, este juego donde van cayendo las fichas, que abajo tengo todo el tema de los 4 elementos vitales que hemos mencionado: la proyección territorial, la investigación interdisciplinar y orientada a problemáticas regionales, la formación integral, ¿cierto? Y la transformación institucional, para resumir. Todo eso alojado y depositado, por así decirlo, con el soporte, con los pilares de la misión, los fines, el propósito, o sea, con el ADN de la universidad. Pero esto no nace ayer, esto tiene toda una historia, ¿cierto?, que hemos traído desde atrás, ¿cierto?, que hemos hecho antes, ¿cierto? Entonces son los componentes previamente construidos, que es lo que está acá a la izquierda, procesos con desarrollos y avances en su ejecución para formular el PLEI desde la propia identificación de la necesidad de una línea o de una estrategia de
de planeación de largo plazo, que es el estatuto, pues obviamente tiene una construcción, el acuerdo de 2017, y somos nosotros los que nos toca en el 2018 y debe empezar a construir el PLEI como una realidad. ¿Listo? Y trae todo el ADN de la universidad y todo sus particularidades propias de lo público, etcétera, etcétera. Los componentes estratégicos transversales que aparecen arriba, que es siempre tenemos que respetar una normalidad, el tema ambiental y el tema de la comunicación siempre serán parte de estarán presentes en el quehacer de la universidad y en su propuesta. Los núcleos de gestión que ya identifiqué, que aparecen acá, son los resultados de todas las mesas, el resultado integrado de todo el trabajo de las sedes es lo que está aquí en los cuadritos del medio, ¿cierto? En las figuras, que son núcleos de gestión todos con los diferentes colorcitos en organización, eficiencia administrativa, de la armonización de las funciones misionales, de la pertinencia al liderazgo, todos los que leí ahora, ¿cierto? Sostenibilidad financiera son los transversales, transformación digital, de la planeación, etc. Entonces, eso todo tiene que apuntar a esos macro direccionadores que son donde nos vamos a mover y que en el largo plazo la universidad podrá seguramente cambiar, ¿cierto? Cambiar e ir modificando de acuerdo a la discusión. Esto es un proceso dinámico. Aquí no estamos haciendo nada que nos deje atados en la historia ni que nada esté escrito sobre piedra. Adelante, Manuel. De ese trabajo que está antes y que consolidan esos núcleos, pues nosotros tenemos que decidir, tomar decisiones como lo plantea ahí el equipo de planeación, pero ¿y dónde vamos a apretar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a ajustar primero? Y entonces aparecen estas líneas y estas áreas de trabajo que ya están muchas de ellas en desarrollo. Por ejemplo, la transformación digital anda a un buen ritmo, ¿cierto? En el modelo de gobernanza y gobernabilidad ya venimos haciendo discusiones y preparando documentos, ¿cierto? El tema de eficiencia administrativa, principalmente en la sede, ya hemos hecho cosas con transformaciones organizacionales que empiezan a mostrar una mayor capacidad de la universidad de gestionar sus procesos frente tanto al interior como frente al medio y a la sociedad que demanda su atención. Siguiente, Manuel. Aquí ya viene esta parte del plan estratégico institucional y ahora vamos a cómo vamos a aterrizar esto al 2022-24, ¿cierto? Y los objetivos generales y específicos de toda esta propuesta son los que están acá. Entonces es culminar la formulación de este PLEI, que lo iniciamos en el periodo pasado, formular participativa y colaborativamente el Plan Global de Desarrollo en el 22-24, ¿cierto? Y trabajar sobre estos objetivos específicos que ya los describí de alguna manera, el análisis de la tendencia en educación superior, ya muy identificados, analizar el estado de las capacidades físicas, humanas y financieras de la universidad para un ejercicio misional ya diagnosticado, ¿cierto? Y definir unos ejes estratégicos de la Universidad Nacional de Colombia hacia este horizonte 2034 y 2024. Mire, siempre mirando allá, pero ¿dónde voy a poner aquí en este escenario más inmediato de 3 años, 4, cómo vamos a empezar a aterrizar? Finalmente, establecer el despliegue estratégico y táctico a nivel nacional y de sede con estos dos horizontes que acabo de mencionar. Adelante, Manuel. Bueno, aquí le doy la palabra a Carlos para que ya vamos a entrar en una parte de socializar con ustedes, perdón, este tema de los claustros y colegiaturas y sobre la metodología que vamos a desarrollar en esta estrategia muy importante para las dos actividades. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Manuel. Pero básicamente, en términos prácticos, volver a recordar
a los profesores qué son los claustros y la colegiatura de sede. ¿De dónde nacen los claustros y la colegiatura? Pues del Estatuto General, del Acuerdo 11 de 2005, en su artículo 53. Los claustros y colegiaturas se constituyen en espacios a través de los cuales se garantiza la participación del personal académico y de los estudiantes en los procesos de autoevaluación, de formulación de políticas generales y el plan de desarrollo de la universidad, en función del avance del conocimiento y de las exigencias de la realidad nacional y regional. Eso es lo que determina este artículo. ¿Para qué se convocan los claustros y colegiatura? Se convocan para terminar este plan estratégico con visión a 2034 y para construir, digamos, la primera materialización de lo que vamos a incidir en ese plan estratégico. Con respecto a eso, vamos a trabajar en unas primeras apuestas en el Plan Global de Desarrollo 2022-2024. Entonces, lo que se espera es que este plan dé los primeros pasos de lo que se espera materializar de ese plan estratégico. ¿Quiénes participan en los claustros y en la colegiatura? Pues básicamente los estudiantes, los docentes de carrera, son los principales participantes de los claustros y la colegiatura. Y también la universidad ha diseñado otros espacios adicionales para personal administrativo, para pensionados, para egresados que puedan hacer sus aportes al Plan Global de Desarrollo, los cuales serán tomados pues como referente también para la construcción. ¿Qué se hace en los claustros y en la colegiatura? Pues básicamente lo que se hace es adelantar unas reflexiones y discusiones que esperamos sean muy propositivas en torno al futuro de la universidad y en las formas como podemos avanzar colectivamente hacia ese gran escenario apuesta que dijo el profesor Juan Manuel, que es al 2034. ¿Dónde podemos encontrar la información? Toda la información reposa en el sitio oficial de la universidad, que es el sitio del Play 2034 en la página de la universidad. Allí pueden encontrar toda la historia, los documentos que hay en este momento planteados para la discusión y todo lo que tiene que ver con el cronograma y las herramientas de trabajo. Bueno, ¿quiénes instalan los claustros y la colegiatura? Esto es muy importante recordarlo. ¿Quiénes son los actores responsables en este proceso que va a iniciar aquí en el mes de octubre? Principalmente los directores de área curricular, que son los que citan a los estudiantes e instalan los claustros de los estudiantes, y los directores de escuela o departamento para nuestra sede, que son quienes citan al claustro de docentes. Y en la etapa posterior son los decanos quienes instalarán el claustro de la facultad, y el vicerrector quien le corresponde citar e instalar la colegiatura de sede. Adelante, Manuel. Tenemos un cronograma oficial. ¿De dónde sale este cronograma? De unas resoluciones, que son la resolución de rectoría 624-2021, que modifica la resolución 496 de 2021. Básicamente las fechas arrancaron desde el 6 de septiembre, cuando nos entregan los documentos base de discusión, y ahí mismo se da un periodo de tiempo para instalar unos procesos de diálogo con el personal administrativo, con los egresados y los pensionados, que va a ir básicamente hasta el mes de octubre, finalizando el mes de octubre de este año. Las fechas claves para los claustros de docentes y estudiantes son los días 12 y 13. ¿Por qué 2 días? Atendiendo a esta nueva realidad, se pidió que no fuera en un solo día, sino que se pudiera tener la posibilidad de trabajar en 2 días, encuentros sincrónicos o asincrónicos, para poder desarrollar con tranquilidad la temática. Entonces, los días 12 y 13, la comunidad está invitada a trabajar en la terminación del plan, del PLAY, y en la construcción de las primeras apuestas que son del Plan Global de Desarrollo 2022-2024 para avanzar hacia ese logro del PLAY. Adelante, Manuel. Para el claustro de profesores y estudiantes por facultad se designó la fecha del 20 de octubre, y posterior a esto habrá unas reuniones de los delegados de profesores y estudiantes por facultad, que será el 27 de octubre. Esta ya es una reunión más pequeña, es una reunión solo de los delegados, tanto docentes como estudiantes, que preparan la relatoría y todo lo que van a presentar en la colegiatura de sede, que esperamos desarrollar los días 3 y 4 de noviembre de 2021.
De allí saldrán unos delegados para ir al nivel nacional, que básicamente son 5 estudiantes y 5 docentes, uno por cada facultad, para el caso de la sede de Medellín, que estarán representándonos y mostrando las conclusiones de este encuentro, de esta colegiatura de sede en el encuentro intersedes. Que hasta ahora pues no hemos recibido instrucciones si va a ser presencial y de pronto si en qué lugar se va a hacer, si en Bogotá o en alguna de las otras sedes, como se ha hecho en otras ocasiones. Posterior a esto, se espera que del 17 al 18 salga un trabajo que debe ser presentado al Consejo Académico y obviamente también al Consejo Superior, cuando el 10 de diciembre y el 15 de diciembre se espera que se estén presentando las conclusiones de lo que es la terminación de este play y obviamente la primera apuesta para su materialización, que es el Plan Global de Desarrollo 2022-2024, ¿cierto? Estas son las fechas oficiales. Sabemos que pueden haber muchas preguntas y nos gustaría dejar hasta aquí para que nos hagan las preguntas pertinentes. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la intervención y por explicarnos pues este cronograma que tenemos en este momento en pantalla. Quisiera preguntarle a los profesores si tienen alguna inquietud sobre el proceso para que la podamos escribir y compartir acá, leerla de manera pública. ¿Hay algún profesor que desee intervenir en este momento? Buenos días. Carlos, sí, hay una pregunta del profesor Omar. Adelante, profesor, adelante. Gracias, señor vicerrector. Y quería consultar sobre si ya han pensado en el horario, cómo sería trabajar los días 12 y 13 y el 20, el que seguiría, que es el claustro de facultad, al 20. Si es todo el día o qué han pensado al respecto. Gracias. Adelante, profesor. Sí, básicamente lo que dice el Estatuto General es que la rectoría puede convocar los claustros y la colegiatura y son días dedicados exclusivamente a la discusión del play, ¿cierto? Pero son los responsables los que citan las reuniones, en este caso los directores de departamento, los que citarán la reunión para el respectivo claustro de docentes. Si aquí de pronto hay profesores que sean directores de áreas curriculares, le corresponde a los directores de área curricular citar los programas que pertenecen al área curricular en uno o en los 2 días para poder desarrollar las discusiones correspondientes de los estudiantes. ¿Qué esperamos como entregables o productos de estas discusiones del 12 y el 13? Lo que esperamos es que haya una relatoría o unas memorias del claustro, una lista de asistencia que puede ser física o electrónica. Acuérdense que estamos también trabajando de manera virtual, entonces no es fácil a veces firmar los documentos, y obviamente el nombramiento de los delegados que van a las siguientes fases a exponer el trabajo. Para los estudiantes, cada claustro de estudiantes nombrará 2 estudiantes que representarán al área curricular, y en el caso de los docentes se nombran 2 docentes que van y exponen las relatorías en el claustro de facultad. Una vez pase el claustro de facultad, al encuentro, a la colegiatura de sede, se nombra un estudiante por facultad, y en la colegiatura asisten todos los delegados nombrados de los docentes para poder hacer esa reunión. Entonces son 5 estudiantes más todos los docentes que corresponden a las escuelas o departamentos, que son 2 por cada escuela o departamento, ¿cierto? Y en la fase posterior, ya para ir al nivel nacional, se van 5 estudiantes y 5 profesores a representarnos en el encuentro intersedes, que puede ser presencial o puede ser virtual, todavía no lo sabemos.
Entonces, no sé si con eso he dado respuesta, profesor Omar, a su inquietud. Sí, Carlos, muchas gracias, muy amable. ¿Dónde puedo encontrar la información que necesito para prepararme para este trabajo? En la página de play.unal.edu.co, Play 2034. Los secretarios y secretarias de facultad se les ha enviado toda la información y digámoslo como una especie de kit básico para poder orientar el trabajo que hay el 12 y el 13. También la oficina de planeación estará tras bambalinas ayudando a coordinar todo el desarrollo de estas discusiones y que se puedan recoger los productos que son necesarios para poder avanzar en la siguiente fase. ¿Los claustros se pueden grabar? Sí, claro, se pueden grabar, pueden dejar eso como un anexo, pero lo que sí necesita la universidad es que existan unas relatorías escritas donde se llegue a las conclusiones del claustro o a los acuerdos que se tuvieron, más los anexos que quieran entregarnos del claustro. El claustro es autónomo para poder definir la metodología de trabajo, pero hemos hecho unas sugerencias de 3 momentos para que se puedan realizar de manera ordenada. Una instalación, un inicio que lo hace el director o el director de departamento o el director de área curricular para los estudiantes y para los docentes respectivamente. En ese momento se espera que se nombren unos relatores, un moderador para las intervenciones, para que el trabajo sea ordenado. Un segundo momento en el que ya se pueden adelantar las discusiones de manera ordenada, y un tercer momento que ya es el cierre y en donde esperamos tener la relatoría, los delegados nombrados y obviamente las listas de asistencia. Los responsables de recoger la información son los secretarios o secretarias de cada facultad y le entregarán una copia a la oficina de planeación y a la secretaría de sede para que repose como evidencia del proceso. Hemos dispuesto un sitio en sede para albergar todo el avance del proceso y tener como casi que en tiempo real los productos de las discusiones que se van dando para que la comunidad en general los pueda consultar. Más adelante estaremos haciendo el lanzamiento de este sitio, pero por ahora lo más importante es que la información oficial la pueden encontrar en la página del play2034.unal.edu.co. No sé si hay más dudas, preguntas. Sí, hay una del inquietudes. Nelson Vanegas. Buenos días, ¿sugieren alguna metodología de trabajo para la realización de los claustros por UAB? Básicamente lo que uno esperaría antes de llegar al 12 y 13 es que haya un trabajo previo individual y puede haber uno también previo colectivo. Llegar a un claustro a discutir sin haber leído no es tan fácil. Entonces hay que conocer los documentos. En el sitio Play se ha dispuesto una cartilla resumen de lo que fue toda la elaboración del Play hasta este momento. Y hay 2 documentos, uno que muestra la versión 1.5 del Play y 2, un documento base de discusión de lo que es las ideas rectoras propuestas para el primer paso 2022-2024. Entonces, esos documentos son inicialmente lo mínimo que uno, pues, más el de documento de base de discusión 2022-2024 sería lo mínimo que uno esperaría que alguien leyera, y si se pueden adelantar encuentros previos para poder definir cuál es la metodología sería lo ideal. Pero si no, llegado al momento, ya será internamente el claustro que diga cuál es la metodología para abordar la discusión, cuáles son los tiempos de intervención y cómo se van a recoger las ideas, consensos que se encuentran ahí. ¿Qué esperamos? Que este sea un trabajo muy propositivo y tenemos 2 días en esta ocasión para adelantar. Carlos, un comentario adicional mientras puedan aparecer más preguntas. Creo que es muy importante como tratar de establecer, porque muchas veces, digamos en los claustros y colegiaturas, en algunos en los que he participado, pues hay una mirada como de tratar de hacer una transformación estructural de la universidad en el Plan Global de Desarrollo. Y aquí lo que es claro es esas discusiones del Plan Global de Desarrollo deben estar marcadas de una manera muy concreta en las líneas que propone, digamos, la rectora en su periodo rectoral. Y esas grandes discusiones son las que están enmarcadas en el Play, porque esas
la universidad necesita hacer transformaciones estructurales de fondo, de una mirada de largo plazo y mucho más con todos los escenarios que nos han pasado, digamos, en estos casi 2 años o año y medio con la pandemia. Aparecen unas reflexiones que la universidad viene preguntándose y viene analizando qué significa eso, cómo hacerlo, cómo mejorar algunos procesos o cómo avanzar, digamos, en algunas otras direcciones. Pero esos son escenarios que están enmarcados en el plan global, en el PLAY, perdón. En el plan global tienen que ser escenarios muy aterrizados, ejecutables y discutibles, obviamente, en el periodo que necesitamos para poderlos ejecutar en el periodo rectoral. Era eso lo que quería aclarar, Carlos, gracias. Disculpe, yo hago una pequeña intervención con relación a lo que dice el señor vicerrector y pues eso es muy importante. Yo he estado ya en 2 claustros, inclusive nacionales. Carlos pues me conoce ya. Una de, digamos, y es muy importante lo que usted dice, señor vicerrector, es circunscribir la discusión a esos puntos concretos, porque eso se va saliendo de las manos. Y eso ha llevado a que en experiencias pasadas se pregunte por el carácter vinculante de los claustros y colegiaturas. Entonces dice, bueno, la rectora ya presentó su plan y fue aprobado y llegamos al punto en que inclusive el profesor Mantilla dice, no, pues lo que pasa es que yo tengo mi plan aprobado del gobierno, pero es cierto, o sea, uno siendo consciente, uno percibe que hay unas propuestas o unas iniciativas que se salen, digamos, del contexto, inclusive a veces algunas van en contravía del plan que el mismo rector ya tiene aprobado. Entonces, yo pensaría que en eso sí hay que insistir y a Carlos, que de pronto nos va a acompañar el lunes, si va a estar el lunes en la Facultad de Ciencias Agrarias, que tenemos una reunión al respecto. Ese punto es muy importante, señor vicerrector. O sea, cómo circunscribir la discusión del plan global y darle también contexto al PLAY. Son 2 cosas muy diferentes, pero el plan global concretamente tiene que ver con la temática propuesta en el plan global de desarrollo. Eso era. Muchas gracias. Buenos días a todos. Una sugerencia o pregunta. Vean, nosotros hemos tenido muchos ejercicios de este tipo, ¿cierto? Y es muy recurrente que pasan varias de las cosas que ustedes han planteado. La discusión no es tan fácil de canalizar. Lo lógico es que los profesores lean el documento antes del claustro, pero muchos no lo leen o no lo leemos. Entonces se llegan a esos claustros a unas discusiones que es muy difícil de controlar, ¿cierto? Siempre caemos en un tema y es lo de vinculante o no, que es eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en las experiencias que yo he tenido, siempre la discusión se vuelve a eso. No es posible como metodológicamente plantear, yo no sé, 3, 4 preguntas, que uno como director de unidad llegue al claustro y trabaje sobre esas preguntas, digamos, un poco más concretas, ¿cierto? Para no dejar la discusión tan abierta. O sea, ¿qué es lo que concretamente nosotros esperamos del claustro? Y de una, preguntar y trabajar como sobre la base de esas 2, 3, 4 preguntas bien concretas que podamos manejar con los profesores. Es una pregunta, sugerencia, no sé. Gracias. Perfecto, profesor Carlos Mario. Sí, usted tiene toda la razón. Digamos que tenemos un problema de tiempo para poder abordar todas las lecturas que quisieran, y eso lo entendemos. Por eso el equipo de planeación y la rectora consolidaron hacia el final del documento de ideas rectoras 2022-2024 16 preguntas básicas que deberían resolverse para las personas que no leen los documentos. O sea, le planteé 16 preguntas. Si se abordan esas 16 preguntas, yo creo que de ahí nacen más inquietudes para ir a los documentos. Entonces, para mí ese es el primer motivador para participar. Ir a las 16 preguntas que se plantean y mirar si son las que son. Y con base en eso, muy probablemente alguien se devolverá y leerá la propuesta que se hacen ideas rectoras y le quedarán las inquietudes de dónde parten esas preguntas y eso cómo llegó al PLAY. Entonces puede ser un motivador para ir a mirar más en detalle todo lo que se ha generado. Pero sí, mínimo esas 16 preguntas podrían ser el arranque para discutir. Y están en los documentos. Como les digo, están en el PLAY, en la página del PLAY.
La pueden encontrar en el documento, hacia el final del documento Ideas Rectoras 2022-2024, y eso es el arranque, podría ser. Carlos, Carlos, perdón, ahí está. una interpelación. En la experiencia que tú tienes, porque tú llevas mucho tiempo en esta parte, ¿tú crees que 16 preguntas sea una forma viable digamos, de potenciar un claustro de estos? Son muchas, Carlos. Sí, se trataron de recoger, digamos, las inquietudes que aparecían a través de la discusión del Play, ¿cierto? De pronto no están suficientemente o bien planteadas o bien enfocadas, pero yo las asimilo, profesor Carlos Mario, como esa inquietud que se siembra. Esas ganas de ir un poco más allá de lo que me están poniendo enfrente y como mínimo preguntarme si eso realmente es lo que se debe discutir, o voy al documento y encuentro elementos más sustanciales sobre los cuales deberíamos discutir como universidad, ¿cierto? Sé que pueden ser muchas, de pronto no todas son relevantes, pero si alguien las mira, yo sé que encontrará 3 o 4 que le van a llamar mucho la atención y que va a querer discutir. De pronto para todos no son todas las preguntas, porque ahí veo que hay unas preguntas que están más orientadas a estamentos del orden de soporte de gestión o de administración que de la parte académica. Carlos, un comentario frente a lo que decía el profesor Carlos Mario, que comparto obviamente esa mirada o esa percepción que él plantea, pero yo lo miraría más bien como, de alguna manera, como lo estaba diciendo Carlos, son unas preguntas generales orientadoras que en algunos momentos no son pertinentes, digamos, para una discusión en un claustro. En un claustro en una escuela, ¿cierto? En una unidad académica básica, pero posiblemente sí es parte de una discusión que se tiene que dar a nivel de un consejo académico, por ejemplo, del consejo superior. Entonces, yo sí creo que obviamente son muchas preguntas que son a veces preguntas, digamos, amplias, pero que pueden ser asumidas de alguna manera como un marco de referencia, simplemente para suscitar obviamente una discusión, como bien lo decía el profe Carlos Mario. No hay más preguntas, no sé si otro profe quisiera intervenir. ¿Por qué no hacemos, Carlos, entonces, y profe Juan Manuel, digamos un resumen concreto, puntual de cómo vamos a avanzar? ¿Cuál es como la expectativa? ¿Cómo van a ser los apoyos? ¿Cómo se va a hacer el proceso de acompañamiento? Volvés a mostrar el cronograma para establecer un poco las fechas. Y si aparece alguna pregunta, pues obviamente la discutimos, y si no, pues vamos dando por cerrado, supongo yo, la reunión. Sí, Carlos, proyecta otra vez y planteemos el tema de los apoyos, cómo vamos a visitar, cómo vamos a estar presentes, el rol de las secretarías de facultad aquí, y si necesitamos, si las facultades lo consideran y nos generan monitores o algún tipo de personal que nos pueda apoyar, pues todo eso ayuda. ¿Listo? Listo. Le Adelante, pido entonces a Carlos. Manuela que vuelva a proyectar, si me colabora, el cronograma. Entonces, recordar que existen unas fechas claves para trabajar tanto los claustros de profesores como los claustros de estudiantes. Esas fechas claves son el 12 y el 13, y se pensaron muy bien para que no interfirieran con otras fechas externas a la universidad. ¿Como cuáles? Como los partidos de eliminatorias de Colombia. Y lo digo jocosamente porque en el pasado algunas fechas para la construcción del Plan Global de Desarrollo coincidieron exactamente con partidos, y entonces tuvimos ahí un bache en la participación, sobre todo de estudiantes que les gusta tanto eso. Entonces, 12 y 13 son 2 días que la universidad dedica, le pide a los profesores y a los estudiantes se concentren solo en la construcción, en el remate del Play 2034 y en la construcción de su primer paso para materializar lo que es el Plan Global de Desarrollo,
2022-2024. Posterior a esto, de ahí salen unas conclusiones que se deben presentar en facultad. ¿Cuándo se presentan? El 20 de octubre. ¿Quién cita? El decano. ¿Con el apoyo de quién? De la Secretaría de Facultad. De ahí vuelve a salir un documento, una relatoría y unos delegados que se reúnen 8 días después, el 27, 7 días después, el 27, para hacer un trabajo de preparación y llegar muy dispuestos a lo que es la colegiatura de sede, que se llevará a cabo. Manuela, si quieres pasa a la siguiente. La colegiatura de sede se llevará a cabo, creo que es el 3 y 4 de noviembre, si mal no estoy, 3 y 4 de noviembre, y allá ¿quiénes asisten? Un estudiante por cada facultad y todos los delegados que salieron de los claustros de los docentes. O sea, 2 profesores por cada claustro van y nos representan. Ahí se hace una gran discusión de sede y de ahí pasamos a un encuentro intersedes que se llevará a cabo los días 17 y 18 de noviembre y, como les digo, todavía no sabemos si serán presencial o virtual. Y de ahí para adelante ya sube el documento definitivo de cierre del PLEI y de la propuesta de PGD 2022-2024 al Consejo Académico y al Consejo Superior Universitario para su revisión y aprobación. Logísticamente hablando, ¿quién es el apoyo principal en las facultades? Las secretarías de facultad, quienes nos van a ayudar a garantizar que haya la difusión de las fechas, que nos van a ayudar a recoger los productos entregables. Pero por supuesto desde planeación vamos a estar tras bambalinas verificando que se estén desarrollando las reuniones y que se esté avanzando en el trabajo. Y para eso nosotros vamos a contactar directamente con las secretarías de las facultades. ¿Por qué? Porque normativamente en la universidad le corresponde al secretario de sede o secretaria de sede en este caso y a las secretarías de facultad ser como los veedores o notarios de este proceso. Allá es donde va a reposar toda la memoria institucional de lo que hicimos en estas fechas. ¿Y por qué es importante? Porque da cuenta de que el proceso no solamente se surtió, sino que tiene un grado de participación mayor o menor y es la evidencia de que estamos cumpliendo lo que nos proponemos en la universidad, que es desarrollar a través de claustros y colegiaturas la planeación del Plan Global de Desarrollo y ahora y también del PLEI. No sé si hay alguna otra precisión que les gustaría que hiciéramos en este espacio. Vamos a lanzar algunas preguntas que han surgido en estos días y que es importante que las podamos resolver, como es el caso de una consulta que se hizo el trienio pasado sobre la participación de los docentes ocasionales. Entonces, la Dirección Nacional de Planeación Estadística nos mandó un concepto de la Oficina Jurídica Nacional en la que se define si los profesores, los docentes ocasionales pueden participar en estos claustros y colegiaturas. Nosotros ya remitimos ese concepto y básicamente lo que la Jurídica Nacional dice es que ellos tienen como unas características particulares y que en estos claustros están vinculados los docentes de carrera. Es una inquietud que ha surgido y que nos han vuelto a enviar como los conceptos que están en este momento vigentes. Frente a los estudiantes, ¿cómo convoco a los estudiantes? Pues en este momento el mejor método para convocar estudiantes, si aquí hay directores de área curricular, sería a través de los canales virtuales. Porque una reunión presencial implica toda la logística de cumplir la resolución de rectoría 131 de este año para el retorno seguro a los campus. Entonces tendría que darse a la tarea de poder gestionar todo lo pertinente para darle cumplimiento a esta resolución. ¿Cómo trabajan los estudiantes? Pues obviamente a ellos hay que darle unas pautas iniciales y dejarlos que operen de manera autónoma para que ellos puedan adelantar su trabajo. Esos días hay clase, no, como tal no hay clase, nos convocan es a trabajar en el remate del PLEI y en la construcción del PGD 2022-2024. ¿Por qué lo digo? Porque ha habido situaciones incómodas, no en la sede de Medellín, pero sí en otras sedes en las que se han citado a clases o se han citado a exámenes. No creo que este sea el caso porque es arranque de semestre
y eso ha molestado a los estudiantes, quienes dicen, ¿cómo nos piden participar si nos demandan para otros espacios? Otra inquietud que generalmente surge. La profesora Gloria tiene la mano levantada. Adelante, profesora Gloria. Bueno, la comunicación es importante. Y pienso que el 4, al menos en la sede de Medellín, empieza el semestre. Pienso que desde el 4 tiene que haber una campaña de comunicación muy activa a través de Postmaster general, practicantes, estudiantes, como profesores, como contextos específicos para la invitación del claustro, como ser muy claustros 12 y 13 profesores, y uno, tal tema, que consta el tema, como para que la gente esté a la expectativa durante toda la otra semana antes de la reunión. Y todos los días se mande como una infografía distinta con puntos específicos como para que genere como esa inquietud, tanto en estudiantes como en profesores, de tener una participación activa. Porque ese se va concentrado, que ya como eso está ya todo el mundo listo. Entonces, si empieza a hacer una campaña masiva, comunicación, una infografía un día de un punto, al otro día de otro punto, así ya vayan hecho anteriormente, pero ahora que estamos justo faltando 12 días para el encuentro, es bueno afianzar esta campaña. Eso es importante porque genera puntos para que la gente se centralice en los puntos que se desea definir y no que se vaya a dispersar en esos claustros. Pero hacer esas campañas todos los días una comunicación distinta y entre profesores y estudiantes es una alternativa que yo pienso que puede ser más motivadora para la participación. Es una sugerencia. Muchas gracias, profesora Gloria. ¿Sí quedó claro, Carlos y Natalia? ¿Sí la oímos? Porque teníamos un poco de problemas. Profe Gloria, voy a tratar de resumir, profe Gloria, y usted me dice si entendimos bien lo que usted estaba diciendo. Lo que plantea la profesora Gloria es la necesidad de, a partir del 4 de octubre, de hacer unas campañas muy puntuales, muy, digamos, intensivas en comunicaciones, invitando a toda la comunidad a participar en los claustros y colegiaturas y sacar campañas, piezas comunicacionales que permitan, digamos, motivar las razones por las cuales deberían participar la comunidad universitaria en estas piezas y obviamente mostrar los puntos claves de discusión y los hitos obviamente del proceso. Más o menos algo así le entendí, profe Gloria. ¿Estamos de acuerdo? Está bien. Vale, muchas gracias, profesora Gloria. Natalia, también hay una pregunta en el chat del profesor Víctor López. Dice, ¿van a compartir la grabación con los otros docentes que no pudieron asistir? Sí, dice, la sesión se está grabando y posteriormente se comparte. ¿Cuál es el propósito? Justamente que todos los estamentos convocados comprendan no solamente pues la importancia de leer el documento como lo hemos dicho acá, sino que sepan qué se va a tratar en cada convocatoria de claustro. Entonces, gracias por la observación, pero sí, por ello estamos grabando para compartirla con quienes no pudieron estar en esta importante sesión. Y también decirles que vamos a tener una sesión de este tipo con estudiantes el próximo viernes a esta misma hora, también con el propósito de motivar y resolver algunas inquietudes. Aprovecho para decirle a la profe que desde hace más o menos 2 semanas, inclusive podría decirse que más, a través del nivel nacional se vienen compartiendo unas piezas rescatando la importancia de mirar el documento, invitando a mirarlo. O sea, se ha venido desde la comunicación ambientando mucho lo que es el proceso y justamente como una de las estrategias de socialización se pensó en estos encuentros a través de Zoom precisamente para hacerlos más íntimos y que ustedes tuvieran la oportunidad de resolver esas inquietudes que nos han presentado. Natalia, permiso, complemento. Sí, hemos evidenciado a lo largo del tiempo que definitivamente la estrategia de comunicación vía correos masivos o lo que conocemos como Postmaster no es lo más efectivo para poder comunicar en la sede. Por eso se hacen el que decimos en la UNAL o estos encuentros de Zoom ya focalizados con los grupos de interés. Pero adicional a eso, las secretarías de facultad están
adelantando campañas direccionadas para sus docentes y sus estudiantes de facultad para que puedan saber qué es lo que viene y cómo se va a desarrollar. Le pediríamos también a los directores de departamento y a los directores de área curricular que promuevan lo pertinente en sus grupos de interés específicos para que, digamos, podamos llegar a grupos cada vez más focalizados con respecto a lo que viene, ¿cierto? Acogeremos los planteamientos que nos hace la profesora Gloria para que de una manera un poco más puntualizada la gente sepa cuáles son los días y a qué venimos específicamente a trabajar en esos días. Nos parece importante. Con los estudiantes llegamos a través de las redes sociales que han sido como los medios más efectivos y esperaremos que haya una respuesta masiva teniendo en cuenta esa focalización que se ha hecho en los últimos años. Muchas gracias. Gracias, Carlos. La profesora Gloria, ¿se le quedó la mano levantada? No sé si estaba pidiendo de nuevo la palabra o se le quedó levantada. Yo pienso que sí, yo les entiendo las campañas. Perdió el sonido, Gloria, ¿no? Sí, ya sí creo que no le estamos entendiendo nada. Eso, por favor. Gracias. Si hay alguna otra pregunta o algo, adelante. Carlos, pero ¿cómo les podemos compartir a ellos, aunque entiendo que también se ha hecho este ejercicio de que es un documento resumen que ha estado rotando? ¿Cómo se lo podemos hacer llegar a los diferentes profesores? Tendría que ser a través de un correo masivo. Para un poco lo que la profesora nos está diciendo, que son algunos tips clave. Lo que pasa es que resumir un documento de estos es muy complejo. No da lugar porque lo que está compendiado, por ejemplo, en el Play es el trabajo no de cientos, sino de miles de personas. Entonces, mal haríamos nosotros en tratar de resumir lo que antes ha sido una consolidación a nivel institucional, ¿cierto? Entonces, por ese lado, la invitación es a tomarnos el tiempo. De pronto, las primeras partes no son lo más interesante porque nos habla de cómo ha sido el proceso. Hacia el final del documento Play aparece el almendrón, qué es lo que ha salido de ese proceso, cuáles son las apuestas. Entonces, si bien son 148 páginas, no hay que leerse las 148. Más adelante de las 100 creo que empieza la parte interesante, que es ya qué es lo que sale, qué es lo que ha arrojado el proceso, y es donde deberíamos enfocarnos en la lectura. Es una sugerencia. Ya la profesora Gloria, adelante, a ver si ya la escuchamos mejor. Lo que pasa es que a la hora de uno centralizar una discusión como la del Play es bastante complejo, y cuando se define que se hagan en unidades académicas básicas, va a haber problemas en que las discusiones se van a dispersar, ¿cierto? Que eso es algo que es altamente probable. Entonces, muchas veces, si se dan derroteros o puntos así, tips o cosas, no para que todo el mundo trabaje en los mismos puntos, sino que que la gente como que en su mente vaya pensando, uy, esto vamos a trabajar este tema, este otro aspecto, la discusión no se va a dispersar tanto, y a la hora de la centralización va a ser mucho mejor, ¿cierto? Entonces, eso es a lo que me refiero, tips como que ayuden o que puedan ayudar a las unidades académicas básicas y a los mismos profesores que van a asistir a estar encarrilados en la discusión y no sacar otros temas distintos, y que de pronto eso se vaya a dispersar y entonces sean unas relatorías que, más que aportar a la discusión del Play, sean unas relatorías donde aparecen otro montón de cosas que no deben de ser, ¿ya? Entonces, eso es a lo que me refiero. Sí, gracias, profesora Gloria. Creo que está entendido, digamos, el punto. Profesor Henry Carvajal, adelante. Gracias, Camilo. Yo voy en lo mismo, en la misma vía de la profesora Gloria. Yo recuerdo en los últimos que hicimos hace algunos años, donde la discusión se daba alrededor de unas preguntas. No sé si en este caso
¿Se va a hacer igual o cómo va o si no está esto? Y esto evitaría lo que plantea la profesora Gloria. Básicamente era eso lo que quería decir. Gracias, profe Henry. Profe Juan Manuel o Carlos, ¿quieren ayudarme con la respuesta? Sí, yo creo que si está bien las 16 preguntas que planteaba Carlos ahora tienen un aspecto muy general y algunas de ellas se refieren al sistema estatal de educación, al sistema universitario, estatal, etcétera, etcétera. Podremos, Carlos, si quiere, trabajemos sobre unas preguntas con el siguiente foco. Desde la unidad académica, ¿qué es lo que yo puedo plantear? Desde la unidad académica. Hoy mismo hacemos un tallercito sobre eso, o mañana, Carlos. A ver, desde el área curricular, ¿qué es lo que los estudiantes y los profesores o los estudiantes pueden plantear? Y desde la unidad académica, el departamento o escuela, ¿qué es lo que el profesorado puede plantear? Por ejemplo, cosas sobre, por ejemplo, yo pondría preguntas en el área curricular muy importantes sobre el tema de la armonización de las funciones misionales, que es un tema que además estaba en el PGD que estamos concluyendo y está, perdón, en una línea continua, que yo digo que además ese es un mensaje muy importante. Es que no es que la armonización va a terminar en el 24, no, la armonización termina en el 2500. ¿Cierto? Eso tendrá que estar de acuerdo a las necesidades, a los cambios. Una cosa muy interesante que viene es, por ejemplo, y que yo pondría, yo no sé el tema de la virtualidad, esto es, lo hemos discutido en los directivos, el tema, esto es un experimento, entonces decir, no, es que vamos a retornar y estas son las condiciones A, B, C, D. No, tenemos que retornar a partir del lunes y ahí vamos a ver cómo es que va a ser, cómo es que va a ser. El director académico planteaba, bueno, el tema de la educación virtual no es simplemente que yo cojo proyectos de ingeniería o ciencia de materiales, que es lo que yo dicto, por ejemplo, entonces lo proyecto en la pantalla y ya. No, esto va a tener que cobrar unas cosas. Y esa discusión me gustaría, yo creo que era una pregunta importante. Y así, entonces hagamos un tallercito, Carlos, mañana, a ver cómo planteamos estas cosas, en la tarde, perdón. Adelante, Perfecto, sí. Sí, Juan, iba a decirte que completamente de acuerdo con eso que estás planteando y creo que esa discusión tiene que darse allá, es en las unidades académicas básicas, porque es precisamente una discusión de los profesores de cómo, por ejemplo, establecer escenarios que nos permitan aprovechar de alguna manera lo que hemos vivido frente a la virtualidad o cuáles son las falencias que hemos vivido, digamos, en esta época de la virtualidad para mirar en qué forma la universidad avanza. O sea, yo tengo muy claro que la Universidad Nacional de Colombia en su ADN es una universidad presencial. Eso yo creo que no hay discusión, pero sin duda alguna la virtualidad nos abre unos escenarios que son maravillosos, no solamente frente al mundo entero, sino a la vez de nosotros mismos como Universidad Nacional de Colombia. O sea, es que la posibilidad que se le abre a un estudiante de ver una asignatura con un profesor que está en cualquier otra de las sedes, empieza a ser un escenario realmente importante de reflexión. Y creo que esto se da es precisamente allá, en las unidades académicas básicas, de cómo tratar de materializar esos escenarios para mirar en qué forma se puede generar una discusión. Incluso pues hay muchos otros elementos, o sea, en todas las discusiones que hemos dado aparecen unas discusiones enormes. Y voy a plantear aquí, por ejemplo, solo dos temas. Uno puede ser, ¿será que la Universidad Nacional debería replantearse la forma de dictar sus cursos y que puedan ser modulares y no que sean semestralizados como están? Esas discusiones hay que darlas es allá, en la unidad académica básica, porque es precisamente donde se pueden identificar muchas de las dificultades o falencias. La profesora Dolly ha planteado desde hace mucho rato, por ejemplo, la posibilidad de que el PTA de nosotros como profesores de la Universidad Nacional pueda no estar ligado a una escuela determinada o a una facultad determinada, sino que sea un PTA, por ejemplo, nacional, en donde yo como profesor puedo estar
durante un trimestre dictando clases en Medellín, pero después otro trimestre estoy dictándole clases a La Paz, después estoy dictando otra vez clases en cualquier otra sede. Son discusiones que hay que dar, que son discusiones, digamos, de replanteamiento, por un lado, estructural, pero por otro lado, que se debe dar es en la base, porque obviamente es allí donde aparecen como todas esas inquietudes, dificultades o potencialidades que podemos tener. En fin, simplemente son elementos, Juan, para, digamos, establecer que sí es muy importante, a partir de esas 16 preguntas que están allí establecidas, tratar de aterrizar y plantear unas preguntas mucho más concretas posiblemente, que puedan servir de base para la discusión en estos escenarios. Así es, listo, vicerrector. Adelante, Natalia. Estaba mirando si había otra mano levantada. No hay más mano levantada y no hay más comentarios. Ya queda a disposición entonces de ustedes para mirar si cerramos la sesión. ¿Están de acuerdo? Sí, Natalia, yo creo que podemos entonces cerrar. Sí, Juan, dale, adelante. Sí, no, si no hay más inquietudes, yo creo que podemos cerrar y nos quedamos, pues, yo me pongo a trabajar con Carlos sobre el tema que planteaba los profesores, lo que planteaba Carlos Mario. Sí, y miren, la profesora Gloria hace aquí en el chat un comentario que yo creo que es válido, profesora Gloria, y eso debe suscitar una reflexión sobre la modalidad blended en posgrados. O sea, es que ese es el escenario. Nosotros debemos realmente replantearnos unas preguntas de fondo que posiblemente no se requiere transformarnos a través del Consejo Superior, como si podría ser un tema de gobernanza y gobernabilidad y cómo elegir los decanos, el rector, etcétera, etcétera, sino un tema de operación, ¿cierto? ¿Cómo deberíamos funcionar en la Universidad Nacional? Un tema, por ejemplo, de reconocimiento a la docencia, también teniendo en cuenta obviamente los reconocimientos a la investigación, a la extensión. Yo creo que allí hay muchos elementos que tienen que darse en ese escenario de discusión. Muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido un espacio muy interesante precisamente para poder suscitar algún tipo de reflexiones y estamos atentos a través de Juan Manuel y de Carlos para apoyarlos en lo que necesiten y por supuesto acoger todas las sugerencias y observaciones que nos hicieron para que desde comunicaciones podamos ser mucho más efectivos y obviamente ayudar a concretar y aterrizar esas discusiones como ustedes lo están planteando en las unidades académicas básicas, en escuelas o departamentos. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana y un buen inicio de semestre, ¿cierto? Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Muy amables, gracias por la atención. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.